El 20 de marzo de 1995, miles de personas estaban tomando el metro en Tokio como cualquier otra mañana. Trabajadores, estudiantes, oficinistas, pero en varios vagones del metro algo invisible empezó a expandirse. En cuestión de minutos, personas comenzaron a marearse, caerse al suelo y perder la visión. Había ocurrido un ataque químico en pleno transporte público. El responsable no fue un país enemigo, fue una organización religiosa. Su nombre, Aum Shinrikyo. El grupo fue fundado en 1984 por Asoko Ohara, un hombre japonés que afirmaba haber alcanzado un nivel superior de iluminación espiritual. Ohara, cuyo nombre real era Chizuo Matsumoto, había tenido una vida marcada por dificultades desde su infancia. Nació con problemas graves de visión y pasó por parte de su juventud en escuelas para personas con discapacidad visual. Con el tiempo comenzó a interesarse profundamente por la religión, la espiritualidad y distintas filosofías orientales. Durante los años 80, Japón vivía un periodo de gran crecimiento económico, pero también una etapa donde muchas personas, especialmente estudiantes universitarios, buscaban nuevas formas de espiritualidad y propósito personal. En ese contexto, Ohara empezó a atraer seguidores. Su doctrina mezclaba múltiples influencias religiosas y filosóficas. Tomaba ideas del budismo y conceptos del hinduismo, elementos del cristianismo apocalíptico y añadía teorías conspirativas sobre el futuro del mundo. En sus enseñanzas afirmaba que se acercaba una guerra global catastrófica y que solo quienes siguieran su camino espiritual podrían sobrevivir. Prometía a sus seguidores iluminación, purificación espiritual y salvación en un mundo que, según él, estaba al borde del colapso. El movimiento comenzó inicialmente como una escuela de yoga y meditación en Tokio. Allí, Ohara ofrecía cursos de desarrollo espiritual y técnicas de meditación que rápidamente empezaron a atraer jóvenes interesados en la espiritualidad alternativa. Sin embargo, con el paso de los años, el grupo dejó de ser simplemente un espacio de yoga. Las enseñanzas se volvieron cada vez más radicales. El control sobre los miembros aumentó y la organización empezó a transformarse lentamente en una estructura mucho más cerrada y poderosa. Lo que había comenzado como un movimiento espiritual estaba empezando a convertirse en algo completamente diferente. A finales de los años 80 y principios de los años 90, Aum Shinrikyo comenzó a crecer con una velocidad que sorprendió incluso a las autoridades japonesas años después. El movimiento dejó de ser un pequeño grupo espiritual para convertirse en una organización con presencia en todo Japón. Una de las características más llamativas de este grupo era el perfil de sus seguidores. A diferencia de otros cultos que reclutaban principalmente a personas vulnerables o sin educación, Aum Shinrikyo logró atraer estudiantes universitarios, científicos, ingenieros y profesionales altamente capacitados. Algunos de ellos provenían de universidades prestigiosas de Japón y tenían formación en áreas como la física, química e informática. Para este enfermo, todo esto era fundamental. Él buscaba rodearse de personas que fueran capaces de desarrollar tecnología, investigación científica y proyectos cada vez más ambiciosos para la organización. Durante su momento de mayor expansión, el grupo llegó a tener decenas de miles de seguidores. Solo en Japón se estimaba que había alrededor de 10.000 miembros activos, mientras que en otros países, especialmente en Rusia, el movimiento también consiguió miles de seguidores adicionales que estuvieran fuera de Japón. Esta parte del video me acuerda decirte de que si te gusta este tipo de historias perturbadoras es porque seguramente eres un perturbadito más. Así que te invito a que seas parte de esta comunidad si te gusta este tipo de contenido. Con ese crecimiento, Aum Shinrikyo acumuló enormes recursos económicos. Los miembros donaban dinero, propiedades y bienes a la organización. El grupo compró edificios, terrenos y complejos enteros donde estableció centros de entrenamiento, templos y comunidades cerradas. Como dicen mucho por ahí, es mucho más importante contactos que el propio dinero. También creó empresas, editoriales y centros de investigación que generaban ingresos adicionales. A simple vista, el grupo se representaba como un movimiento espiritual que enseñaba meditación, yoga y filosofía oriental. Pero dentro de la organización las cosas estaban evolucionando a algo
totalmente diferente y oscuro. Mientras públicamente predicaban iluminación espiritual y salvación, internamente comenzaban a desarrollar proyectos secretos que cambiarían para siempre la historia del grupo y del propio Japón. Dentro de Aum Shinrikyo, el crecimiento de la organización no solo trajo más seguidores y recursos, también permitió que algunos de sus miembros comenzaran a desarrollar proyectos secretos que iban mucho más allá de la espiritualidad que el grupo predicaba públicamente. A principios de los años 90, la organización empezó a construir laboratorios clandestinos en distintos complejos que poseía en Japón. Muchos de los científicos e ingenieros que se habían unido al culto comenzaron a trabajar en investigaciones relacionadas con sustancias químicas peligrosas. El objetivo, según las investigaciones posteriores, era desarrollar armas químicas y biológicas que el grupo pudiera utilizar en un escenario apocalíptico que su líder, Shoko Asahara, afirmaba que estaba por venir. Entre las sustancias que lograron producir estaba el sarín, uno de los agentes nerviosos más peligrosos jamás desarrollados. El sarín había sido creado originalmente en la década de 1930 por científicos alemanes como parte de programas militares de armas químicas. Este compuesto actúa atacando el sistema nervioso del cuerpo humano. Incluso pequeñas cantidades pueden provocar pérdida de control muscular, problemas respiratorios graves y en muchos casos la muerte. Que una sustancia de ese nivel de toxicidad estuviera siendo producida por una organización religiosa aparentemente resultaba algo completamente inesperado para las autoridades y todo el público. Pero durante años el proyecto se desarrolló en secreto, mientras el grupo seguía presentándose ante el público como una comunidad espiritual dedicada a la iluminación. Dentro de sus instalaciones se estaban construyendo capacidades químicas que ningún culto religioso había intentado desarrollar antes. Y muy pronto ese proyecto dejaría de ser un secreto. El 20 de marzo de 1995, la ciudad de Tokio empezaba como cualquier otro día. Millones de personas utilizaban el sistema de metro para ir a su trabajo, para ir a sus ocupaciones. Pero esa mañana, miembros de Aum Shinrikyo ejecutaron un plan cuidadosamente coordinado. 5 integrantes del culto abordaron diferentes trenes en varias líneas del metro de Tokio. Durante la hora pico de la mañana, cada uno llevaba bolsas plásticas con sarín líquido, un agente nervioso extremadamente tóxico. Una vez dentro del vagón, los atacantes colocaron las bolsas en el suelo y las perforaron con la punta del paraguas afilado, abandonando los trenes inmediatamente después. A medida que los trenes continuaban su recorrido, el sarín comenzó a evaporarse y a expandirse por los vagones y estaciones. En cuestión de minutos, los pasajeros empezaron a experimentar síntomas graves: dificultad para respirar, pérdida de visión, convulsiones y colapsos repentinos. Las estaciones del metro se llenaron de personas desorientadas, trabajadores intentando ayudar a los heridos y servicios de emergencia tratando de entender qué estaba ocurriendo. Muchos hospitales de Tokio recibieron simultáneamente a cientos de personas afectadas por el gas, lo que generó una situación caótica para los miembros de salud en la ciudad. El ataque dejó 13 personas muertas y más de 5.000 afectadas, muchas de ellas con secuelas neurológicas y respiratorias a largo plazo. Fue el peor ataque terrorista en la historia moderna de Japón. Y también marcó el momento en el que el mundo descubrió que un culto religioso había logrado utilizar armas químicas en pleno corazón de una de las ciudades más grandes del planeta. Después del ataque en el metro de Tokio, el gobierno de Japón lanzó una de las investigaciones policiales más grandes de su historia moderna. Las autoridades ya sospechaban de Aum Shinrikyo, pero el atentado confirmó que el grupo representaba una amenaza mucho mayor de lo que se había imaginado. Miles de agentes participaron en allanamientos simultáneos en templos, centros de entrenamiento y complejos propiedad del culto en diferentes partes del país. Durante esos registros, la policía encontró algo alarmante.
ataque: laboratorios clandestinos, equipos químicos, materiales para producir sustancias tóxicas y grandes cantidades de documentos internos que demostraban que el grupo llevaba años preparando actividades peligrosas. Las investigaciones revelaron que el culto había intentado producir diferentes agentes químicos y biológicos, y que el ataque al metro no había sido el único intento de utilizar esas sustancias. El líder del movimiento Soko Asahara fue finalmente arrestado junto con varios de sus seguidores más cercanos. Durante los interrogatorios y los procesos judiciales, las autoridades comenzaron a reconstruir cómo funcionaba realmente la organización y cómo se había planificado el ataque. Los juicios se extendieron durante muchos años debido a la enorme cantidad de pruebas, acusados y víctimas involucradas. El sistema judicial japonés tuvo que analizar cientos de testimonios, documentos y evidencia científica para determinar responsabilidades individuales dentro del culto. Finalmente, tras un largo proceso judicial, los tribunales condenaron a Asahara y a varios miembros de alto rango por su participación en el atentado y en otros crímenes relacionados con la organización. En 2018, después de más de 2 décadas de procesos legales, Soko Asahara y varios líderes del grupo fueron ejecutados tras ser declarados culpables por su papel central en los ataques. Con esas sentencias, uno de los capítulos más oscuros de la historia reciente de Japón llegó oficialmente a su fin. Pero el impacto del caso Aum Shinrikyo sigue hoy estudiado por expertos en terrorismo, sociología y psicología, como un ejemplo de cómo un movimiento religioso puede transformarse en una organización extremadamente peligrosa. En este caso, cambió profundamente la forma en que Japón entendía las amenazas internas. Hasta ese momento, el país era considerado una de las sociedades más seguras del mundo y el terrorismo doméstico no era visto como un riesgo significativo dentro de su territorio. El ataque al metro de Tokio demostró algo inquietante. Incluso un grupo que públicamente se presentaba como una organización espiritual podía transformarse en una estructura altamente peligrosa con capacidad para desarrollar y utilizar armas químicas. Después de este atentado, el gobierno japonés implementó algo muy importante. Comenzaron a aplicar un mayor control sobre movimientos que pudieran representar riesgo para la seguridad pública, especialmente aquellos con estructuras internas, que podrían ser muy jerárquicas o con ideologías extremas.